Muy buenos días a todos los presentes. Hoy a nosotros como grupo nos tocó hablar sobre el sistema económico planificado o centralizado y su aplicación en la agricultura o agroindustria. Antes de conocer cómo funciona este sistema de mercado y su aplicación en la agroindustria o agricultura, es importante conocer su origen. Este data del año 1776 con la obra de Adam Smith, La riqueza de las naciones, en donde expresa que si todos los individuos persiguen su bienestar personal de manera egoísta, una mano invisible permite llegar al bienestar de toda la sociedad. Pero ¿qué quiere explicar con todo esto? Que es el egoísmo de las empresas y familias buscando sus propios beneficios el que lleva a una situación que beneficia a la sociedad en común. En este punto es donde entra el concepto de mano invisible, el cual son señales del mercado mediante los precios que guía a las empresas hacia dónde deben dirigir sus recursos. Cuando un bien abunda, las empresas no consiguen vender sus productos y por tanto bajarán sus precios. Podríamos explicar este proceso de la siguiente forma. Como algunas empresas venden menos y más barato, dejarán de ganar dinero y abandonarán la producción, dirigiendo sus recursos a otros bienes, y así desapareciendo o eliminando la abundancia del bien anterior. Cuando un bien escasea, los consumidores se pelean por conseguir estos pocos bienes y están dispuestos a pagar más, por lo que el precio aumenta, siendo esta la señal de que en este punto existen beneficios. Esto generará que nuevas empresas surjan para aumentar la producción. De esta manera, la sociedad dirigirá sus recursos a esos bienes. Así las familias conseguirán los bienes que desean adquirir. Concluyendo en base a las ideas de Smith, es el egoísmo en particular de cada uno lo que lleva a que se produzca lo que la sociedad quiere. Las familias consiguen los bienes que desean y las empresas ganan dinero con ellas. En base a las ideas estipuladas por Adam Smith, se creó este sistema económico cuyo propósito es el reparto igualitario de los ingresos. Para lograr esto, el Estado debe intervenir en la economía y encargarse de las tareas de distribución de recursos. Por otro lado, exige la sustitución de la propiedad privada por la colectiva en los medios de producción, cambio y distribución. Tiene tres elementos fundamentales. Uno, propiedad estatal o colectiva. Consiste en eliminar la propiedad privada. Esto lo podemos explicar de la siguiente forma, donde todos los recursos y productos quedan en manos del Estado, el cual representa la propiedad colectiva, generando que todo es de todos los miembros de la sociedad. Determina precios de los factores productivos y también los precios de los bienes y servicios producidos. Es importante recalcar que aquí el mercado no tiene ninguna función como mecanismo de asignación de los recursos. 2. Planificación. Consiste en que la organización de la actividad económica se determina de acuerdo a un plan centralizado en donde el Estado señala detalladamente para un tiempo determinado objetivos de producción, tecnologías a utilizar, recursos disponibles para la producción e inversión, entre otros. Paralelamente, el Estado también define un sistema de reparto de los bienes y servicios de modo que no exista unas diferentes clases sociales. Importante recalcar que los beneficios de la empresa no tienen ninguna injerencia en la asignación de recursos. El último punto sería el control. Existe un estricto control del cumplimiento del plan estipulado, eliminándose por completo la iniciativa empresarial, la innovación o apropiación de beneficios. ¿Y cómo responden las tres preguntas de la economía este sistema económico? Al qué producir lo define el Estado a través de planes de producción y asignación de recursos. Al cómo producir se producirá de acuerdo a las opciones tecnológicas que apruebe el Estado. ¿Y para quién producir? Aquí el objetivo principal de la economía planificada será distribuir los ingresos de forma igualitaria. Para lograrlo, el Estado suele apoyarse de mecanismos como suministros controlados, racionamiento, cuotas, control de precios, entre otros. Como podemos ver, el rol del Estado es total, ya que controla de manera centralizada todas las decisiones económicas relevantes. Aunque el concepto de comunismo es amplio, con todo lo que hablamos podemos decir que se asocia directamente con este sistema económico. Hablar hoy en día de agroindustria o agriculturas que implementen este tipo de economía es difícil, pero sí podemos hablar de países socialistas que implementan o implementaron este sistema económico en sus agriculturas. Sistema socioeconómico en países socialistas. En países como Cuba, China, Rumania, Polonia, Yugoslavia y en la URSS se implementó el sistema socialista, afectando directamente a los procesos socioeconómicos y por ende también en el proceso agroindustrial. Sistema en Cuba. Desde la Revolución Cubana en enero de 1959, el sistema político pasa a ser de democracia popular.
En la actual Constitución cubana, reformada el año 2003, se establece que Cuba es un Estado socialista de manera irrevocable. La agricultura urbana y suburbana cosecha alrededor de 1.090.000 toneladas de hortalizas y vegetales y brinda empleo a más de 400.000 trabajadores. Con esto ya cubre más del 50% de la demanda, por encima de la tasa de producción nacional de alimentos, en general con un 20%. Todo esto sin usar productos químicos sintéticos. Fases de su desarrollo. En la fase 1 se realizaban explotaciones colectivas estatales y en parcelas personales, entregas obligatorias al Estado de los víveres fundamentales a un precio fijo relativamente bajo. Frutas y hortalizas se venden a precios libres directamente. Durante la fase 2 hay un aumento de la dimensión de las explotaciones estatales. Según los trabajadores, un crecimiento estable y un incremento en los salarios. Luego, en la fase 3, hay una mayor flexibilidad planificativa, cierta autonomía empresarial y una mayor importancia del sector personal. Finalmente, en la fase 4, hay una especialización productiva e integración vertical, aumento de las producciones especializadas, una venta más ágil y fluida de los productos en cadenas comerciales. Cuba y el sector agrícola en la actualidad. El sector agrícola en Cuba sufrió más de 330 millones de dólares en pérdidas entre abril y diciembre del 2020, anunció el ministro de Agricultura, que culpó a las endurecidas sanciones económicas de Estados Unidos y la pandemia. Podríamos decir que en el último tiempo, por consecuencia de la pandemia, se han experimentado muchos problemas económicos a lo largo de todo el mundo. Modelo socialista en la agricultura en China. La característica principal del sistema económico en China es el llamado socialismo de mercado. El socialismo de mercado ha sido desarrollado y llevado a cabo en China y Vietnam. Sus características son dejar hacer al mercado. La economía socialista se considera como una modalidad de economía mercantil que se desempeña sobre la base de las leyes de la competencia del mercado, transformación del sistema de planificación centralizada. Esto fue llevado a cabo por Deng Xiaoping en 1978. Se declara el llamado a emprender la nueva gran marcha del socialismo, conocido como las 4 modernizaciones: la agricultura, industria, defensa, ciencia y tecnología, así como la política de puertas abiertas al exterior. Etapas de su desarrollo. Se separan en 2 etapas. El primero es desde 1949 a 1978. Que se realizan las grandes transformaciones en el agro, como el fin del dominio de los sectores feudales, el reparto de tierras entre campesinos pobres, la formación voluntaria de cooperativas de 3 niveles, la estatalización de las grandes industrias, bancos, medios de transporte masivos, dejando el margen para pequeñas empresas privadas. El segundo desde 1978 hasta nuestros días. La segunda etapa comienza con el establecimiento de las comunas populares y el gran salto adelante, con la pretensión de avanzar en marcha forzada directamente hacia la formación de la sociedad comunista. ¿Cómo funciona este sistema? El actual régimen de gobierno de China es una república popular comunista fundada en la Constitución Nacional. De igual modo, su economía es regida y dirigida por el Estado y se funda en un pacto entre este y el sector obrero en materia de industria y con el sector campesino en materia agrícola y de agroindustria. La economía de China ha experimentado una rápida evolución desde los años 70, después de miles de años de depender casi enteramente de su sector agrícola y de experimentar con su sistema planificado que trajo la revolución comunista de Mao Zedong. El país abrió la inversión a la competencia extranjera. Tras la llegada del poder de Deng Xiaoping en 1979, las autoridades se marcaron como objetivo de cuadruplicar el PIB para el año 2000, mediante una apertura económica al exterior y con la introducción a la llamada economía social del mercado, alcanzada en 1995 con los objetivos previstos. Conclusiones.
Durante la investigación y confección realizada a la hora de trabajar en esta presentación, fue posible obtener la siguiente conclusión. Es posible destacar que el socialismo tiene más puntos positivos que negativos a la hora de aplicarlo en la agroindustria, y el peso de estos es menor en comparación a los beneficios presentes en los ejemplos anteriormente mencionados. Este sistema combate directamente las diferencias en función de las clases sociales, problema que en muchos otros países del mundo tiene en alto riesgo a la población más pobre y beneficia solo a la minoría.